Desde que tenía memoria, Roberto vivía en un orfanato con su hermana menor, Felicity. No recordaba a sus padres, pero a veces recordaba una casa grande, con hermosos cuadros y un enorme piano de cola blanco en la sala de estar. Roberto incluso lo veía en sus sueños, pero cuando se lo contaba a los cuidadores, ellos se reían de sus fantasías. No se podía vivir en una casa tan rica. Son solo sueños, decían. Los huérfanos pobres no vienen a nosotros de mansiones lujosas. Los hijos de padres ricos son mimados y nunca salen de casa sin un guardaespaldas. Roberto solo suspiraba cuando escuchaba estas palabras, pero la hermosa y luminosa casa se quedó en su mente. Roberto tenía otro rasgo peculiar que lo diferenciaba de los niños comunes. Cuando él y su hermana fueron llevados al orfanato, él sostenía firmemente un estuche de violín negro. Lo sostenía tan fuerte que los cuidadores apenas lograron quitárselo. Era como si Roberto tuviera miedo de cortar el último hilo que lo conectaba con su pasado. El violín era bastante común y corriente, y los trabajadores del orfanato intentaron en vano encontrar una nota u otras pistas que pudieran ayudar a localizar a los padres de los niños. Roberto y Felicity llegaron al orfanato muy sucios y con arañazos en el cuerpo. Los trabajadores decidieron que los niños habían pasado por mucho antes de llegar a ellos. Al principio, el niño, que tenía 6 años en ese momento, estaba tan asustado que apenas salía de la habitación y no hablaba con nadie. Roberto se sentaba en el alféizar de la ventana todo el tiempo, como si esperara que alguien viniera a buscarlo. Pero cuando le preguntaron por sus padres, no pudo responder nada. ¿Tus padres te hicieron daño?, le preguntó la cuidadora a Roberto, pero él se limitó a negar con la cabeza. Entonces, ¿de dónde te hiciste estos moretones?, continuó preguntando. Roberto se encogió de hombros en silencio y nadie supo si realmente lo había olvidado o simplemente no quería hablar. Era imposible sacarle nada. Su hermana, Felicity, que tenía solo 4 años, dormía la mayor parte del tiempo, y cuando se despertaba no dejaba que nadie más que su hermano se acercara a ella. Roberto la alimentaba con una cuchara y le contaba cuentos de hadas que al parecer había oído de sus padres. Así pasaron varios meses. Las cuidadoras habían perdido toda esperanza de que los padres de Roberto y Felicity vinieran a buscarlos. Se habían encariñado con los niños, especialmente con Roberto, que sacaba su violín todas las noches y tocaba melodías hermosas y tristes. Durante mucho tiempo, las mujeres se asombraban de que un niño tan pequeño pudiera tocar el instrumento con tanta maestría. Lloraban en secreto, secándose los ojos con pañuelos porque la música de Roberto les tocaba el corazón. ¿Quién te enseñó a tocar el violín?, preguntó su cuidadora favorita, Laura. No me acuerdo, admitió, y era la pura verdad. Roberto no recordaba nada de su vida antes del orfanato. Al parecer, los acontecimientos anteriores habían sido tan traumáticos para él que su memoria se negaba a revisitar el pasado para evitar recuerdos dolorosos. Pero parecía que tocar el violín reconfortaba y calmaba al niño, dándole una sensación de seguridad en una situación difícil. Pasó el tiempo. El niño creció y siguió mejorando sus habilidades, tocando todas las noches. Él y Felicity se fueron acostumbrando poco a poco al orfanato y a los cuidadores. Por supuesto, no siempre fue un camino de rosas. Roberto a veces tenía conflictos con otros niños, que lo llamaban un niño dulce, y lo envidiaban porque los adultos lo querían. A veces lo acorralaban para asustarlo, pero no se atrevían a golpearlo. Los cuidadores se daban cuenta de los moretones. Roberto aguantó las amenazas y burlas del niño, sabiendo que su mejor amigo, el violín, nunca lo traicionaría y siempre estaría a su lado. Sin embargo, un día uno de los niños se lo ocultó a Roberto. Fue entonces cuando el niño perdió los estribos. Nadie lo había visto nunca tan furioso. Roberto arrojó almohadas y sillas, pateó el suelo y gritó a todo pulmón. Los niños se dispersaron asustados. El personal del orfanato llegó corriendo ante el ruido y los gritos.
Al ver a Roberto en ese estado, se quedaron sumamente asombrados. Los intentos de calmar al niño no tuvieron éxito. No dejaba que nadie se le acercara. Finalmente, Roberto gritó: «¡Devuélveme mi violín!». Solo entonces los cuidadores comprendieron la causa de la rabieta del niño. Laura se quedó con Roberto mientras las otras mujeres encontraron a los niños, los regañaron y les hicieron devolver el violín. Los chicos, asustados, trajeron inmediatamente el instrumento y nadie volvió a molestar a Roberto. Su vida se volvió más o menos tranquila. Sin embargo, su hermana acudía a menudo a él en busca de ayuda. Vivía separada en la habitación de las niñas y también era objeto de burlas. Esto molestó mucho a Felicity, que en secreto soñaba con escapar del orfanato. Pero Roberto no apoyaba su idea. «Allá afuera nadie nos necesita», dijo el chico con sensatez, «porque somos solo niños. Espera a que cumpla 18 años. Entonces podré vivir sola y trabajar, y te llevaré lejos de aquí», sollozó Felicity. «Pero todavía faltan 8 años para que cumplas 18 años», exclamó. «No puedo esperar tanto». Roberto le acarició suavemente el cabello. «Está bien, tendrás que tener paciencia. Tal vez alguna gente agradable te adopte». «¿Solo yo?», preguntó Felicity con miedo. «¿Y tú?». Roberto se encogió de hombros. «Quiero que nuestros verdaderos padres vengan a buscarnos». Felicity se puso a llorar. Entonces Roberto la abrazaba y le susurraba: «Yo también». Sin embargo, en el fondo sabía que eso era imposible. No recordaba de dónde lo había sabido, pero por alguna razón estaba seguro de ello. Cada año se le hacía más insoportable. En el orfanato, las otras niñas seguían sin aceptarla. Se reían de sus rizos, de las pecas en la nariz y de su figura desgarbada. Felicity lloraba cada vez más a menudo. Le costaba conciliar el sueño y no comía casi nada. La mayor parte del tiempo, Felicity se sentaba en algún rincón donde nadie la pudiera encontrar. Jugaba con su juguete favorito, un conejo de peluche, o leía libros. Una mañana temprano, mientras la niña dormía en el dormitorio, sus compañeras de habitación abrieron de golpe la ventana, le quitaron la manta y la ataron a la cama con cuerdas hechas con una sábana vieja. Felicity se despertó del frío, pero no podía moverse. Trató desesperadamente de liberarse, pero resultó que las niñas sabían hacer nudos muy fuertes. Finalmente, Felicity cogió un fuerte resfriado. Al principio, los cuidadores no le prestaron mucha atención a su enfermedad. No llamaron a un médico, solo aislaron a Felicity de los demás y le dieron bebidas calientes e infusiones de hierbas para calmar la tos. Sin embargo, la niña empeoraba cada vez más. Laura fue la primera en preocuparse y llamó al médico. A Felicity le diagnosticaron un caso bastante avanzado de neumonía. La exposición al frío y la debilidad general por el estrés constante le habían pasado factura. Felicity necesitaba un tratamiento serio, que requería dinero. Cuando Roberto se enteró de esto, se asustó y se enojó mucho. No tenía idea de qué hacer ni cómo ayudar a su hermana. El niño tenía miedo de perder a la única persona en el mundo que era querida para él. «Tengo que ganar dinero para el tratamiento». «¿Pero cómo?», pensó el niño como siempre en una situación así. Sacó su violín para calmarse. Al mirar el instrumento, de repente tuvo una idea. Inmediatamente corrió hacia Laura y se lo contó. Laura escuchó atentamente al niño. «Sí, creo que podemos arreglarlo», dijo pensativa. «Pero, ¿estás seguro de que funcionará? ¿Y estás preparado mentalmente para esto? Habrá mucha gente allí». El chico asintió fervientemente. «De todos modos, lo intentaré. Y eso es mejor que no hacer nada». Laura, por supuesto, estuvo de acuerdo con Roberto. Prometió ir a ver al director del orfanato de inmediato y arreglar todo. Al principio, a la directora no le gustó mucho la idea de Roberto, pero la gentil y sensata Laura logró persuadirla. «Está bien», la señora estuvo de acuerdo. «Te dejaré hacerlo, pero solo si asumes toda la responsabilidad por el niño».
Laura le prometió que lo haría. Temprano a la mañana siguiente, ella y Roberto ya estaban de pie completamente vestidos a la salida del orfanato. Roberto vestía su mejor camisa blanca y pantalones negros con tirantes en las manos. Sostenía un estuche con su amado violín. ¿Estás listo?, preguntó Laura ajustándose el sombrero, y el niño asintió resueltamente en respuesta. Abandonaron el edificio y se dirigieron a la estación, ya que el orfanato estaba ubicado fuera de la ciudad. El paseo no fue largo, y Laura y Roberto pasaron el tiempo contando acertijos. Luego Laura le contó al niño sobre su infancia, que también transcurrió en un orfanato. Roberto se sorprendió de no saber que Laura era huérfana como él. «Es una pena que haya nacido tan tarde», dijo el niño. «Te habría adoptado». Al oír estas palabras, Laura se rió, pero estaba muy contenta. «Me encantaría ser tu hija, Roberto, pero, por desgracia, es imposible». El niño suspiró. «A veces las mejores personas tienen las vidas más difíciles», observó filosóficamente, y Laura asintió con la cabeza. Finalmente llegaron a la estación y la joven compró los billetes para el tren. Roberto miró por la ventana durante todo el camino. Estaba muy nervioso. Una vez más, como en su primera infancia, agarró con fuerza el estuche del violín en sus manos. Finalmente llegaron a la estación principal de la ciudad. Allí se detuvieron en la plaza central, y Roberto sacó el violín de su estuche. Empezó a tocar mientras Laura caminaba por la plaza de la estación con un sombrero, recogiendo monedas y billetes. Mucha gente se detuvo a escuchar las maravillosas y conmovedoras melodías. El niño tocaba el sombrero que Laura tenía en sus manos y que poco a poco se iba llenando de dinero. Pasó 1 hora y media o 2 horas y el sombrero estaba lleno. El niño ya había descansado una vez, pero todavía estaba muy cansado y hambriento. Laura le hizo una señal para que terminara, y Roberto decidió tocar una última melodía. Eligió su pieza favorita, una música muy suave y tranquila, y la tocó con sentimiento. El niño cerró los ojos y no se dio cuenta de inmediato. Un hombre de unos 45 años se detuvo cerca. Era alto y guapo, con el pelo oscuro con mechas grises. El hombre tenía la piel bronceada, bigote y perilla. Sus ojos grises parecían serios e incluso severos. El hombre miró fijamente al niño, frunciendo el ceño como si no le gustara lo que escuchaba. Roberto se dio cuenta del hombre solo cuando terminó de tocar. Se quedó sin aliento porque el hombre le parecía muy familiar. «Pero no pude haberlo visto. He vivido en el orfanato toda mi vida», pensó el niño. «¿Dónde aprendiste esa melodía?», preguntó de pronto el hombre. «¿Quién te enseñó a tocarla?». Roberto se asustó. ¿Por qué ese hombre le hablaba así? ¿Había robado la música de alguien? Pero él la conocía desde niño y no recordaba quién le había enseñado. «Yo no me acuerdo de todo». El chico tartamudeó, mirando desesperadamente a Laura. Ella ya se apresuraba hacia ellos desde el otro extremo de la plaza de la estación. «Disculpe, pero no tiene derecho a hablarle a mi pupila». «Por aquí», dijo la joven, sin aliento pero firme. «Pendiente», repitió el hombre, mirando confundido a Laura y al sombrero con dinero en sus manos. «Entonces este chico. Vivo en un orfanato», terminó Roberto por él. El hombre sacudió la cabeza y se agarró el corazón.